Bien, ¿cómo están? Sí, se disfruta Santiago cuando la gente se va, ¿verdad? Es como ayer ir al supermercado era como el día ideal para ir al supermercado, o como hacer cosas que en realidad un fin de semana normal uno no puede hacer. Pero lo mejor es que los hijos de Dios, los cristianos, celebramos que nuestro Señor está más vivo que nunca. Así que eso es así como lo más genial, lo más bacán que nos puede pasar y que celebramos con todo. Y bueno, esta semana yo estaba en el calendario de predicación y pregunté a Roger si él quería que yo predicara y me dijo, sí, dale, vamos, dale. Así es que creo que hay algo en mi corazón pasando hace ya varias semanas y varios meses. Y de eso quiero compartir ahora. Creo que más y más, lo primero que como iglesia debes saber que queremos como liderazgo caminar en un sentido más fuerte de ser familia. ¿Aló? Yo quiero que esto ojalá empiece como a tener un valor mayor en tu corazón, en mi corazón, en nosotros que vamos como caminando hacia este sentido de cercanía, de ser familia. Y en eso creo que Dios nos quiere desafiar a todos nosotros, que podamos crecer como Él quiere que podamos crecer. Y la primera cosa que yo quiero decir es que esto parte cuando una pareja tiene hijos, ¿verdad? Y la verdad es que nosotros, los cristianos, tenemos que poner un fundamento de desde dónde nos paramos y quiénes en realidad somos. Y me encanta que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice de esta manera, del 10 en adelante. Dice que Jesús estaba en el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no lo conoció. Y vino a los suyos, y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y sigue, y como que quiere así, ¿cómo decirlo? Subrayarlo y profundizar, porque sigue más allá, con un lenguaje muy radical. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, no son engendrados de voluntad de carne, no son engendrados de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, si de alguna manera como te queda poco claro o es muy poco decir, ahora soy hijo de Dios, el Señor en este pasaje está diciendo, mira, no fuiste engendrado por voluntad humana. No fuiste engendrado porque la sangre de dos seres humanos, un matrimonio, vino y ahí te dio vida. No fuiste engendrado porque alguien aquí en la tierra te buscó. Fuiste engendrado porque yo te di a luz aquí en la tierra. Tu primer apellido no es Rus, no es Zapata, no es Zamora, no es... Tu primer apellido es de Dios. Hijo de Dios. ¿Aló? Hija de Dios. Perdón si a veces me quedo muy pegado solo en el hijo, pero queridos, lo que voy a decir más adelante en el sermón parte de aquí. Esto que acabo de decir tiene que ser nuestro piso firme. Tiene que ser nuestro fundamento sólido. Porque los problemas que podemos tener vienen de no pararnos en este fundamento. Las deformaciones o las cosas en nuestra cabeza o en nuestras emociones que nos van a robar aquello que de verdad Dios tiene para nosotros como propósito, vienen precisamente de que no estamos parados en esto. Alejandro, hijo de Dios. Roger, hijo de Dios.
Gloria, hija de Dios. Sigo, ¿ya? No necesita diga cada uno, ¿verdad? Pero, entonces, queridos, si bien es cierto, este es el fundamento, lo que Dios quiere es, en el proceso de darnos a luz, es llevarnos de ser hijos para ser padres. Y aquí entro a tierra más derecha, ¿ya? Es llevarnos desde ser hijos para ser padres. En el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice, lo tengo en mi celular, perdón, pero si alguien lo recuerda, aquí lo tengo. Dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¡Wow! Príncipe de paz. Estoy subrayando uno, ¿se dieron cuenta, no? Dice, un hijo nos es dado, un niño nos es dado. Jesús vino en forma de un hijo. Pero dice que su nombre será Padre eterno. Es Jesús viniendo y mostrándonos que siendo hijo, Él fue llevado para ser padre. Tu proceso y mi proceso debe ir caminando, debe tener este avance desde soy hijo, pero debo saber llegar a ser padre. Y hay frases en la Biblia que pueden ser como muy simples, pero avanzan y apuntan a esto. De gracia recibiste. ¿Qué es eso? ¿Qué has recibido del Padre? Todo su amor. ¿Qué vas a dar de Él? Todo el amor que Él te dio. Así que no puedes quedarte ahí. Ahora, la parábola del hijo pródigo, ¿cuántos saben que en realidad el subtítulo, parábola del hijo pródigo, eso no está en los libros originales, ¿cierto? Tú sabes. Alguien puso nombre a esta historia ahí. Pero la historia del pródigo tiene 3 personajes. Y estos 3 personajes hablan de un proceso que probablemente muchos cristianos vivimos. En el primero está el hijo menor, que sencillamente es un hijo tremendamente amado por su padre, pero no entiende nada del amor de su padre. ¿Sí o no? Es más, o sea, lo desprecia, lo chutea. Le dice, dame la herencia. Eso quiere decir, ¿sabes, papá? Para mí es como que tú ya moriste. Cuando pide la herencia, eso es el mensaje que el hijo hace al papá. ¡Auch! Pobre papá. Pero esa es la primera estación. Muchos de nosotros, por años en nuestra vida, vivimos inconscientes del profundo, incondicional y eterno amor de Dios. Aunque éramos hijos amados de nuestro Padre, no estábamos ni ahí con su amor. Y vivimos un buen tiempo en ese proceso. ¿Cuál es la siguiente estación? Como el hijo del medio, el hijo mayor. ¿Cuál es esa? Se mete y se esconde en la religión. ¿Y qué pasa en la religión? Este pobre joven vive años de su vida con esta sensación. Trato de ser bueno, trato de portarme bien, estoy siempre en la casa y ni siquiera me dan un cordero. Pucha, qué buena onda mi papá. No. La vida de alguien que en realidad procesa todo desde un punto de vista muy autocentrado y donde siente que, aunque hace bien, aunque se porta bien, no le dan lo que merece. ¿Alguien ha vivido en esa estación? No levante la mano. Pero ¿cuántos levantarían la mano? Esta cosa tan como de yo conmigo, pero mira lo que hice, pero nadie lo valora, pero a nadie le importa, y ahí estoy en esta cosa de no ser tan querido. Pero la tercera estación está representada ¿en quién? En el Padre.
¿Y cómo ama el Padre? Es incondicional. Esto es donde este papá representa a esta persona capaz de perdonar, capaz de dejar ir y cuando vuelve dar la bienvenida, no tomar ofensa por ser rechazado y además de eso, cuando vuelve, retribuir. Es decir, este papá es fantástico. El amor de este padre es increíble. Y Jesús está queriendo representar en esta historia, este es el amor de Dios Padre, y a este amor es donde quiero que ustedes apunten. Allá es donde tú necesitas llegar a crecer. Y Jesús lo dice de varias maneras. No voy a darte la cita, pero si quieres anotas como tú quieras. Pero Jesús dice en Lucas 6:36, sean misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. ¿Aló? Dice en Mateo 5:8, por tanto sean ustedes perfectos como su Padre es perfecto. ¿A dónde está llevando Jesús a sus discípulos? Desde ser hijos a ser padres. Desde imitar al Padre, el Padre es el último modelo. El Padre es aquella referencia hacia donde Jesús quiere que sus discípulos apunten. Iglesia, ¿me sigue? Tengo algunas caras confundidas por... Cuando dice la Biblia que Dios, Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Jesús es el Padre y el Padre es el Hijo. El que me ha visto a mí, ha visto al... Y de repente a uno más duro todavía, Felipe, ¿verdad? ¿Qué le dice? Felipe, tanto tiempo he estado contigo y me dices, muéstrame al Padre. ¡Ey! Yo soy. Perdón, me pegué fuerte. Quedé medio atorado. No creo que Jesús hizo eso. O tal vez sí. Es decir, si lo vemos, Jesús quiere que sus discípulos caminen desde ser hijos a ser padres. Y este es el punto, iglesia. No podemos quedarnos enanos espirituales. No podemos quedarnos en la postura negativamente pasiva, sino que debemos crecer hacia donde Dios nos quiere llevar. ¿Cuál es eso? Ser como el Padre, amar como el Padre. Hay una parte en Juan 13 que dice, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, dice que los amó hasta el extremo. Ese es un papá, un padre que ama. Jesús fue el perfecto Hijo de Dios, pero fue perfecto reflejo del Padre. Amó a sus hijitos. Los amó a todos. Y cualquiera podría haberse parado frente a Jesús y decir, oye Jesús, pero, a ver, ¿Judas te parece como alguien por quien tú des tu vida? Como, decir, no es un buen ejemplo de buen liderazgo. Es como servir a una persona tan poco útil. O alguien tan impulsivo como Pedro, o alguien tan incrédulo como Tomás, o alguien tan, no sé, todo lo que tú quieras. Pero dice que este Jesús tomó la paternidad de su padre para darla a sus hijitos, sus discípulos. Y dijo, estas ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy la vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Los amó, los amó, los amó. Pero dice, la Biblia dice en Efesios 5:1, dice, sean pues imitadores de Dios como hijos, ¿qué dice? Amados.
La primera cosa que tienes que aprender para poder imitar el amor paternal es ser amado. ¿Aló? ¿Te cuesta eso? ¿Es difícil? A veces me cuesta. Tengo anotado en mi pizarra y en mi oficina, yo sé que tú me amas. ¿Por qué? Necesito leerlo. Dios, tú me amas, me amas, me amas, me amas. Y ese es mi piso, esa es mi fuente. De ahí vengo. Entonces cuando dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, la cosa que te hace posible de llegar a ser aquel reflejo del Padre que da amor, que sirve en amor, que se sacrifica en amor, es porque descubres y te paras en la verdad de que eres amado de Dios incondicionalmente. ¿Cuál es la promesa en el Antiguo Testamento para los hijos que honraban a los padres? ¿Cuál era? ¿Qué dice? Para que te vaya bien y seas entonces escuché un murmullo. Dice, de larga vida sobre la tierra. ¿Cuál fue el discípulo que honró más a Jesús? Juan. ¿Tú sabes que Juan fue el único que no murió de corta edad? Fue de larga vida sobre la tierra. ¿Tú sabes eso? Si tú lees el Evangelio de Juan, ¿qué dice el Evangelio de Juan acerca de sí mismo? ¿Qué dice Juan de sí mismo en el Evangelio de Juan? Siempre habla de sí, extrañamente, en tercera persona, diciendo, y el discípulo que Jesús amaba. Lee primera, segunda y tercera de Juan. Esos libros, Juan los escribió cuando ya está viejito. ¿Qué es? Es un pastor. ¿Y qué escribe en esas cartas? Hijitos, Dios es amor. Hijitos, ámense unos a otros. Así como el Padre nos ha dado su amor, así nosotros demos amor a otros, etc. ¿Me sigue el versículo de Efesios 5:1? Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Juan es un reflejo de eso. En el Evangelio, siendo joven, escribe, yo soy amado de Jesús. Me convenzo de eso. Mi piso es eso. Yo sé que Jesús me ama. Soy hijo. Entonces, cuando crece, cuando avanza y cuando Dios le da toda la vida que tiene, Él termina siendo un papá que exhorta en amor a sus hijos. Y le dice, hijitos, ámense. Porque el amor es de Dios. No sé de ti, pero a mí como que cuando vi esto en la Biblia dije, wow, está bueno. Ahora, necesito ir con mis notas, si no me voy a perder. La Biblia dice que la creación anhela y espera por ver la revelación de los hijos de Dios. ¿Qué pretende ver la creación? ¿Qué espera ver de nosotros? El amor del Padre. ¿Qué esperan los demás poder ver de ti y de mí, sino aquellas personas que son capaces de amar como Dios ama? Que son capaces de no cultivar odio ni rencor ni nada, sino que aman con el amor perfecto de Dios en ellos. Entonces Jesús nos exhorta, pero a la vez nos da un ejemplo para poder caminar en esto. Jesús es el Padre. Ama, se entrega, se sacrifica, se duele y da todo como un papá. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos este proceso. Vamos a hacer un paréntesis en este sermón. ¿Cuántos saben que yo ando en la onda de ser abuelo? No se nota, ¿no?
Bueno, lo más divertido es que el otro día me dijeron en la feria de ministerio, no sé dónde está, pero por ahí la vi delante, pero no me acuerdo bien quién me dijo. Ale, tú tienes que instalarte con otro stand, los abuelos con propósito. Tú fuiste, ¿cierto? Sí, ahí se ríe ella, pero está molestándome. Bueno, mis hijos se casaron hace un buen rato. Yo hace un buen rato que saqué número para ser abuelo. Y digamos que yo tenía el número 5 y en la lista iba en 500. Entonces yo tenía que esperar nomás, ¿no? Y eso era lo que tenía que estar pasando. No obstante, en estos días esta historia ha cambiado y yo no sé si están aquí mis hijos, pero puede ser que sí. Pónganse de pie por lo menos, ¿ya? Eso, solamente para que sepan de quién voy a hablar en este rato. Esa gordita, flaquita que está ahí, ella es mi hija, Damaris, y mi hijo Efraín. Gracias. ¿Qué pasó? Ellos habían tenido una situación difícil hace un tiempo atrás, pero en la Navidad nos dieron la sorpresa que ella estaba embarazada. Pero antes de eso, antes de todo ese proceso, mi esposa, con toda esa situación complicada que ellos habían vivido, estaba como diciendo, Señor, yo quiero ver, o sea, ¿cómo oro? ¿Cómo pido a Dios? Porque me gustaría ver esto cumplido, que de verdad tú nos traigas esta bendición, de que nuestros hijos puedan tener sus propios hijos. Entonces, Dios le dijo algo muy particular a la Ruth. Le dijo, bueno, llámala. Entonces, ¿qué quiere decir? Y dice que vino a ella esta palabra que dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Lo divertido es que ella empezó a usar un nombre. Y decía este nombre en femenino y le decía, te estamos esperando. Y volvía a hablar así, diciendo el nombre. ¿Quieren saber el nombre, cierto? Volvía a decir el nombre y le decía, te estamos esperando. Pero era un nombre femenino. Así que, bueno, nuestros hijos nos contaron que ella estaba embarazada. Y hubo hace un tiempo atrás una ceremonia. Mi hijo inventó esto de que, no sé, porque la familia extendida ahí, los abuelos, los hermanos, los tíos, trataran de adivinar cuál era el sexo. Entonces se formaron dos bandos, ¿no? Los que juraban que era un hombre y los que sabíamos que era una niña. Esto pasó. Trajeron ellos unos cupcakes y había que en un momento comerse, es decir, a la 1, a las 2 y a las 3, cómete el cupcake, ábrelo y el color de adentro del cupcake iba a revelar el sexo. ¿Ok? Así que imagínate los glotones después del 1, 2, 3, así pero más por curiosidad que por hambre. Y cuando yo vi el centro del cupcake que era rosado, yo dije, yes, yo sabía. Así que los que dijeron que era hombre perdieron la apuesta y tienen que comprarle un coche a los padres. Ahora. Está bien, los perdedores tienen que pagar. Y ese día, que fue una gran celebración, fue una gran emoción, le preguntamos a estos papás, ¿y tienen un nombre? ¿Han pensado entonces en un nombre? Y adivina qué nombre dijeron ellos. El mismo nombre con que mi señora estaba llamando. Emma. Y yo quedé así como, bueno, de verdad que he estado con todo esto, y algunos pueden decir, Ale, es la chochera tuya, tú estás rayado con esto, pero tengo que decir esto. Normalmente Dios me habla a través de situaciones, y esta ha sido una. Porque no puedo mostrarte una foto de mi nieta Emma,
pero la amo con todo mi corazón, aunque no la he visto. Y el otro día, mi hija Dami me hizo poner mi mano en su panza y la Emma pateaba duro. Golpeaba ahí afuera. ¿Quieres salir? ¿Sabes qué? Siento que Dios está hablando conmigo esto. Porque cuando le pregunté a mi hijo cómo había sido cuando fueron a la ecografía y todo lo que pasaba, entonces él me contó y me dijo, ¿sabes, papá? No podía aguantar la emoción. ¿Verdad, Efraín, no? Dice, y salimos de la clínica y yo lloraba. Y después caminaba una cuadra y lloraba de nuevo. Y esto me pasó. Sentí que Dios me dijo, ¿sabes qué, Ale? Porque antes de ir allá, esto me pasó, ver a mi hijo lleno de amor paternal. Esto fue muy raro. Es decir, hasta ahora yo he sentido, yo soy papá de un hijo, pero ahora soy el papá de un papá. Este Dios, este papá, que sopla paternidad en nosotros, este papá, antes que tú y yo naciéramos, antes que viniéramos al mundo, antes que alguien, ser humano, pensara en nosotros, Él nos engendró en su amor. Mi señora y yo no aguantamos. Queremos comprar todos los regalitos para la Emma. José me vendió su auto y me dijo, Ale, te lo vendo, pero de regalo, bonus, un asiento para tu nieta. Así que en mi auto ya hay un asiento para ella. Y ya mis pensamientos van hacia quién será ella, cómo será ella, encontrarla, quererla, amarla. Pero además siento cómo en este misterio Dios sopla paternidad. Dios sopla en su amor. Él es un padre que está orgulloso de los hijos padres que ensancharán su tienda para amar a más hijos. Esto es en el reino, queridos. Esto es aquí. ¿Cuántos padres hay aquí? Ya. Queridos, hay algunas mujeres que son padres y madres también, ¿cierto? Queridos, esto es algo que creo que Dios está queriendo poner en nosotros para hacernos entender y para llevarnos a la realidad que su deseo es que si nacimos hijos, Él quiere formarnos para ser padres. Él quiere que su amor se refleje y por eso es que dice que que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Quiero decir algo más en esto. Hay un libro en la Biblia, se llama el libro de Esdras. Y es un libro que refleja, voy a poner en contexto, todo un proceso en que debe ser restaurada la ciudad de Jerusalén y debe ser restaurado el templo y la adoración. Y milagrosamente Dios despierta el corazón de un rey pagano, Ciro, y dice que este rey abre la puerta para que el pueblo vaya. Pero si tú lees el libro, ¿verdad? Esdras habla con este rey y pasan varias cosas entre todo eso. Pasa con un rey, se prohíbe después la construcción, etcétera, se dilata. Pero finalmente hay un nuevo rey que le dice a Esdras, vaya nomás. Y Esdras dice, sí, Dios está con nosotros y el enemigo no nos puede hacer nada. Entonces va desde Babilonia, donde estaba la capital del imperio, hasta Jerusalén. Y dice que en el capítulo 8, si tú lo puedes leer ahí, hay una lista larga que puede dar lata leerla. Pero dice que Esdras fue acompañado desde ese lugar de Babilonia a Jerusalén por los jefes de las casas paternas. ¿Aló? ¿Qué significa eso? ¿Qué es una casa? Yo tuve que buscarlo ahí en la Biblia o en un diccionario y entender. Pero una casa paterna es la familia que deriva de un hombre que Dios toma.
Y por eso la Biblia habla de la casa de David, la casa de Jacob, la casa de Israel, la casa de Abraham. Es la familia, son los descendientes, es un padre sobre padres. ¿Te fijas que el contexto hoy en la cultura es, pucha viejo, estáis cumpliendo 60, lo siento por ti? Pasas a ser la carga de la tercera edad en la sociedad chilena. Pero lo que vemos en la Biblia es autoridad, es la mano de Dios sobre esas personas. Y por eso los proverbios dicen, ante las canas inclínate, ten respeto. No hay que teñirse las canas. Perdón los peluqueros, les voy a arruinar el negocio aquí, pero la visión en la Biblia es totalmente diferente. Y dice que iban estas casas paternas, esos hombres que tenían hijos. Y si tú lees la lista de los jefes de las casas paternas, eran como 100 personas, 80 personas. Obvio que esos hombres no eran solo esos padres con sus hijos, eran sus padres, sus hijos y sus hijos. Cuando tú escuchas la palabra abuelo, ¿a qué te suena? Bueno, alguien ahí que va a estar haciendo nada. ¿Sabes qué encontré yo buscando la raíz de esta palabra? La raíz, la etimología de abuelo viene de Abba en el hebreo. ¿Qué es Abba? Es papito, es más que padre, es más íntimo. Tiene un sentido de cercanía, como Jesús lo enseñó a los discípulos. A mí me gusta más la palabra en inglés. El gran papá, ¿no? El papá más grande. Y creo que eso puede ser un poco más bíblico. Creo que lo que Dios está queriendo decirnos en esta historia es esto. Dice que Esdras, si lo lees en el capítulo 8, no voy a ir por tiempo, pero dice, tuve vergüenza de pedirle al rey que mandara soldados y gente de a caballo que nos cuidara por el camino, porque era peligroso entre Babilonia y Jerusalén, porque le dije, Dios está con nosotros, Dios está conmigo y con todos estos hombres. Así que por esa razón no quise la provisión del rey y fui con los jefes de las casas paternas para cuidar nuestros bienes y a nuestros hijos. Mira lo que dice. Y partimos del río Abá el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Y dice, y los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. La presencia de los padres permitió y trajo la restauración de los hijos que estaban cautivos. La paternidad sana la orfandad. Es obvio lo que estoy diciendo. Pero aquí hay una posición en que estos hombres puestos en su lugar, cuidando y protegiendo el camino hacia restaurar la iglesia, restaurar el pueblo, restaurar el templo, esta presencia de estos padres produjo que estos hijos de la cautividad, que estaban lejos, que estaban perdiendo su relación con Dios, pudieran volver al templo y ahí ofrecer sacrificios. Yo no sé si lo ves. Pero en realidad es la razón por la que tenemos crisis. De izquierda a derecha política en nuestro país, todo el mundo está de acuerdo hoy que nuestra delincuencia nace en el gran orfanato que se llama Sename. Y yo sé que hay familias en esta iglesia que se están involucrando en buenos planes para poder intervenir. Hay un momento histórico, yo creo, hoy, para que la iglesia pueda hacer un impacto increíble ahí.
presencia paterna que redima orfandad. ¡Wow! Y alguien me dijo, si cada iglesia en Chile se involucrara con un niño de estos hogares, desaparece el cename. Y queridos, ¿qué es ser papá? El Derek Prince lo dijo una vez y me encantó. Ser papá es la manera más real de representar a Dios aquí en la tierra. Entonces, aquellos de ustedes esta mañana que no son papás, sepan que ser papá es un desafío grande. Puede ser difícil, puede ser mucho trabajo y puede ser que los papás cometemos errores en el camino. Pero aún así, el mandato es, hijo, hónralo. Si eres valiente, levanta la mano. ¿Cuántos padres aquí han luchado o luchan con el sentido de no haber hecho bien su pega como papá? Los que quieran, levanten la mano. Yo estoy levantando mi mano. Entonces, te hago la siguiente pregunta. Si orfandad es el daño en la iglesia, ¿quiénes son el blanco del enemigo? ¿Los hijos o los padres? Los padres. Porque si el enemigo enmaraña a los padres, confunde a los padres, desacredita a los padres, si quita la posición de honor que Dios les ha dado, ¿qué produce eso? Distancia. Produce daño, produce dolor. Y tenemos más y más este sentido de orfandad. Y para esta mañana particularmente, creo que el Señor me dio esto. Que el Señor quiere sanar corazones de padres, de madres. El Señor quiere traer esta ternura del Padre sobre ti que eres hijo papá, hija mamá, para poder fortalecerte. Yo quisiera pedir que los que son papás se pongan de pie. Padres, madres, la paternidad es algo poderoso. Y solo como ejemplo, quiero preguntar a los más jóvenes que están acá, o menores, ¿cuántos conocen a José Ignacio Urizar? Levanta tu mano, José Ignacio. ¿Lo conocen? Él tiene su familia sanguínea, pero ¿cuántos reconocen paternidad en este hombre? ¿Aló? ¿Hay algunos? Vayan con él. Y díganle, cabemos debajo de tu ala también. Dios no te dio solo familia. Y perdón que no puedo hacer esto con todo esta mañana, pero estoy seguro que si digo Edson Kiefer, ¿quién lo conoce? Tiene 2 hijas preciosas, ¿verdad? Pero ¿hay más hijos aquí que reconocen paternidad en él? Seguro que sí. Y así. Lo que quiero pedirte esta mañana, porque es lo que está en mi corazón, es que te acerques a alguno de estos padres y los bendigas. Que te acerques a alguno de estos padres, de estas madres, y los honres, porque ese es el mandato en la palabra. Que tú vengas de ellos y puedas darles palabra de honor. No diga, Dios, dale fuerza, no ore esto, sino hónralo. Haz una oración
de honra al corazón de estos padres. ¿Está lista, iglesia? Ok, nos movilizamos ahora. Busque a alguno de estos padres. Ahora, porfa, no quiero ver a ninguno solo. Busca a estos padres, madres, estoy hablando de paternidad en general. Acércate a ellos y entrega palabra de honra. Por favor, no quiero menos que esto. Y Dios traerá esta mañana sanidad al cuerpo de Cristo.